Hola, les saluda nuevamente Juan Meléndez. En esta ocasión estoy presentando el módulo 2 de esta consultoría, el cual se enfoca en la explicación de la metodología utilizada para la evaluación operativa de los sistemas de agua potable, haciendo énfasis en el consumo energético. Presentaremos cuáles son los datos documentales importantes a recolectar, como pueden ser recibos de energía eléctrica, condiciones de diseño del proyecto, aforos de pozos y registros de mantenimiento, entre otros. También presentaremos la ficha de recolección de datos en campo, que se enfoca en realizar un registro de los componentes electromecánicos más importantes, tomando en cuenta las recomendaciones del módulo 1 y haciendo observaciones de mantenimiento. También presentaremos cuáles son los equipos necesarios para hacer una correcta evaluación del sistema, los recomendados y los que nosotros utilizamos por las limitantes. Estas variables se deben de cuantificar necesariamente con equipos, tanto las variables eléctricas como las hidráulicas. También presentaremos los cálculos necesarios para realizar un cálculo teórico sobre la eficiencia de estos sistemas, un antes y un después. Finalizaremos con la presentación de un ejemplo teórico en el cual se realiza la cuantificación de la eficiencia operativa del sistema de agua potable, una propuesta posterior a la evaluación y la cuantificación económica de los mismos. Es importante ver esta cuantificación económica porque será nuestro punto de partida para justificar la inversión. Antes de iniciar con la presentación del módulo 2, quiero esclarecer un pequeño error de concepto y de cálculo que hay en el módulo 1. Se da más o menos en la hora con 6 minutos y 40 segundos del primer video. Y esta es una gran ventaja de las tecnologías y el aprendizaje virtual, y es que podemos hacer estas correcciones. Muchas veces el capacitador puede cometer errores en una presentación en vivo y si nadie se da cuenta, es posible que el error nunca se corrija. Mientras que acá yo revisando los datos de la presentación me di cuenta de este error. Y para esclarecer lo que se dio en este error, específicamente en el cálculo del ahorro energético para la bomba vertical y sumergible en su comparación, lo explico en la parte de los comentarios. Como podrán ver, aquí hay un comentario. Al darle clic en más información se expande y ustedes pueden ver toda la explicación, ¿verdad? En primer lugar, un pequeño error de cálculo es que los kilowatt hora para la bomba vertical no son 993.640, sino 828.142. Sin embargo, el cálculo en dólares está bien y este cálculo también, que nos daba un ahorro de $34,000 aproximadamente. En esta parte explico el error, ¿verdad? Porque lo que se hizo fue colocar en esta parte la potencia mecánica en el eje del motor, que es la misma que absorbe o la misma potencia al freno de la bomba, por así decirlo. Sin embargo, esta no es la potencia eléctrica, que es la que nos cobra la distribuidora y la que debemos colocar para el cálculo energético. Esta potencia debe de estar dividida por la eficiencia del motor, es decir, yo tengo un mayor consumo energético que lo que entrega el motor, y es lógico por las pérdidas que hay en el mismo, ¿verdad? Como toda máquina eléctrica. Aquí se explica detalladamente cuál es el error. Los 50.69 se dividen entre la eficiencia de 94 para el caso de la bomba vertical, dándonos 50.13 HP eléctricos con su equivalente a kilowatt para el consumo, y en el caso de la bomba sumergible, los 68.04 se convierten en 79.11. Como verán, hay un incremento mayor y eso es por el efecto de una menor eficiencia en la bomba sumergible. El cálculo energético sería de esta forma, ¿verdad? Los 54.13, que ya sería el consumo eléctrico de los 50.69 HP, ya eléctricamente consumiría 54.13, se multiplica por el factor de conversión de HP a kilowatt, 0.746, 12 horas de operación al día, 365 días al año y 5 años, ¿verdad? Nos da un total de 884.343.46 kilowatt hora, con un consumo total de $106.121 en 5 años. Para la bomba sumergible hacemos el mismo cálculo, nos da 1.292.451 kilowatt hora en consumo, que equivalen a
$5.094 en 5 años de energía. El ahorro total en este ejemplo es de $48.973. Esta era la corrección. Quería dejar esto claro antes de avanzar con el módulo 2 y lo podrán chequear en los comentarios del video del módulo 1. Módulo 2, metodología para la evaluación de la eficiencia operativa de los sistemas de agua potable. Como todos sabrán o tendrán al menos una idea, la mayor parte de los dolores económicos que afectan la sostenibilidad de un sistema vienen del consumo energético. El consumo energético puede estar dividido en varios aspectos o pérdidas, ¿verdad?, que afectan a este sistema. Como lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Tenemos pérdidas en todos lados, ¿verdad? La pérdida en la transmisión de la energía hacia el lugar donde estamos. Esa pérdida originalmente no la recibimos o no nos la cobran porque es parte de la operación de la distribuidora, aunque también ahí están en algunos de los cobros de la energía eléctrica, pero no es algo que podamos controlar. En el sistema eléctrico, ¿verdad? Hay pérdidas en los transformadores. Como toda máquina eléctrica, no hay una máquina que tenga una eficiencia del 100%, siempre van a haber pérdidas, sobre todo en calor, pérdidas de magnetización en el entrehierro. De igual forma para los motores, ¿verdad? De la misma forma en el transformador. Hay pérdidas también en la bomba, obviamente, ¿verdad? Por un mal ajuste, un mal diseño, desgaste, reparaciones inadecuadas, un montón de factores. Pérdida de carga es intrínseca de todo sistema de bombeo, ¿verdad? El líquido al desplazarse dentro de las tuberías tiene una pérdida considerable y natural. Y también las pérdidas por fuga, ¿verdad? Que esto es un tema muy complejo, ya que puede darse en lugares no visibles o subterráneos, puede estar de difícil detección para el operador, ya sea por las condiciones sociales del lugar, por diferentes factores, por no contabilizar algunas acometidas que pueden ser propias del operador en sus planteles, plantas, sus oficinas. Depende de muchos factores, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a enfocar en la fuga. Hay autores que trabajan en la parte de fugas, pero realmente sabemos que esta parte debe de controlarse desde el punto de vista administrativo de los operadores. El tener micromedición y compararla con su macromedición debe de haber un valor bastante similar, ¿verdad? Sin embargo, no es parte del quehacer electromecánico, es más administrativo contable de los sistemas de bombeo. Aquí en este pequeño esquema lo que muestro es que hay varios elementos, ¿verdad? Y hay elementos electromecánicos en la subestación y sus pérdidas son muy simples de entender de esta manera. Está la subestación, ¿verdad? Para llegar a la caseta de control, donde está el tablero de control, valga la redundancia, está el tablero principal, luces, tomas, toda la instalación de caseta, necesitamos llevar unos cables eléctricos. Estos cables también tienen pérdidas. Esas pérdidas se dan por la conducción, por temperatura generalmente, ¿verdad? Es parte natural también, al igual que en las tuberías de agua, es parte natural que hayan pérdidas en los conductores. En la caseta de control generalmente no hay pérdidas, casi es todo elementos de control. Sin embargo, del tablero de control hacia el motor hay otro cableado que puede tener pérdidas y obviamente en el equipo de bombeo. Yo aquí traigo un balance de energía típico de algunos estudios que he realizado en el pasado, basándome en una metodología que ya la voy a mencionar. Y al hacer estos estudios se ha concluido y se ha evidenciado, perdón, que las pérdidas, la mayor parte de las pérdidas se da en la bomba y en el motor. Si nosotros lo fijamos, tenemos casi un 30% de pérdidas. En la conducción hidráulica tenemos 0.16%. Es nada que no podamos evitar, a no ser que inventáramos la tubería con cero rugosidad y cero pérdida, ¿verdad? No lo podemos controlar.
Este trabajo útil es lo que de verdad es eficiente. En los transformadores tenemos 1.32, tampoco es fácil o no se puede reducir esas pérdidas. Y la inversión para reducir estas pérdidas es demasiado grande. Nadie va a cambiar una subestación para reducir 0.5% de consumo de energía. En los conductores eléctricos también despreciable, ¿verdad? En estos tramos es muy despreciable y las fugas, ¿verdad? Que en este caso no están contabilizadas porque eh, no deberían formar parte del sistema electromecánico. Como lo mencioné antes, algo más de control administrativo y de la parte hidráulica. ¿A qué quiero llegar con esto? Basado en esa metodología, podemos ver que nosotros no debemos inventar la rueda, no debemos ir a buscar ahorrar energía en conductores, en la subestación o en la caseta de control incluso, ¿verdad? Únicamente tenemos que enfocarnos en el equipo de bombeo. Y esas pérdidas están focalizadas en la bomba y en el motor, ¿verdad? Mayoritariamente en la bomba, ¿verdad? Que es un elemento mecánico y los elementos mecánicos están sujetos a desgaste. Esa es una de las características de los elementos mecánicos que sufren de desgastes, como veámoslo desde otro punto de vista, como el motor de un carro, ¿verdad? Hay pistones que se mueven, si no hay lubricación adecuada, el desgaste es mucho mayor, igual es una bomba, ¿verdad? Todos los elementos mecánicos son más susceptibles a pérdidas y a desgastes que los elementos eléctricos, ¿verdad? O electromecánicos, como el caso del motor, ¿verdad? Partiendo de esto, ¿verdad? Hay que llevar cierto proceso y es muy importante para estas evaluaciones poder contar con información, pero esto realmente en los sistemas rurales suele ser una utopía. Y esto debido a que es muy complejo que los administradores tengan un buen registro documental, historial de aforos en pozo, en ocasiones sí se encuentran, lo necesitamos para conocer la naturaleza del pozo, si, hasta qué caudal puede ser explotado, ¿verdad? No es mi área la hidráulica, pero es importante esa información. Especificaciones técnicas de equipos instalados, tanto motores y bombas. ¿Por qué? En muchas ocasiones y sobre todo en bombas sumergibles, es muy difícil acceder al motor y a la bomba, ya que están sumergidas, valga la aclaración, ¿verdad? Es muy difícil conocer sus especificaciones y si no tenemos documentos que muestren las características técnicas de estos equipos, no podemos contar con una línea base. El historial de facturas eléctricas es importantísimo, ¿verdad? También para conocer cuánto se está cobrando y consumiendo ese sistema. Historial de reparaciones mayores. ¿Esto por qué, verdad? Por conocer si han habido cambios. Por ejemplo, las condiciones de diseño de un sistema pueden ser las iniciales de un tipo, sin embargo, en una emergencia se cambió el equipo, se sustituyó el motor por uno que estaba disponible en el mercado y ya nosotros cambiamos completamente las características de diseño del sistema. Por eso es importante este historial. Si hay subsidios, ¿verdad? En el desarrollo de la consultoría, casi todos los sistemas cuentan con subsidio del FINET. Eso es un tema un tanto complejo porque ayuda a la sostenibilidad de los sistemas, sin embargo, hace que los sistemas no deseen ser eficientes, ¿verdad? Porque si se hace una inversión en eficiencia energética, la mayor parte del ahorro se lo ahorran al FINET, ¿verdad? No al sistema. Análisis de fugas por parte de los operadores, ¿verdad? Eso es importante si ellos llevan un control de micromedición en comparación con macromedición para ver si hay fugas, ¿verdad? Siempre es difícil que haya siempre va a haber un error, ¿verdad? En esas lecturas, pero sí es importante que lo hagan, lo registren y lo traten de controlar, ¿verdad? Ya que en general en los elementos mecánicos y en las variables hidráulicas es más fácil de detectar porque son visibles. En cambio, la parte eléctrica se necesita equipamiento, equipos para poder cuantificarla
y son abstractas, no podemos ver la corriente, no podemos ver el voltaje, ¿verdad? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Luego de intentar obtener información en los operadores de las cuales ya hablamos en la ficha anterior, se ha creado una ficha de recolección de datos de la parte eléctrica y de la parte hidráulica. Es importante siempre identificar el lugar, ¿verdad? La ubicación en el país y el nombre del administrador, ¿verdad? Datos importantes también, el número de transformadores que utiliza la subestación, ¿verdad? Para saber si es monofásica o trifásica, la capacidad de potencia que tenemos en esa subestación, la conexión de la subestación, generalmente la mayoría, o si no por decir todas las que encontramos en la consultoría y en general en el país, son conexiones estrella delta aterrizada. El tipo, la compañía y el medidor para tener un registro, porque las tarifas pueden variar, ¿verdad? Y tener el dato del medidor por algún reclamo. Y el aterrizaje de la subestación, ¿verdad? La puesta a tierra, como ya mencionamos en el módulo 1, es importantísima. Y observaciones, ¿verdad? En estas observaciones podemos recolectar información de mantenimiento, si hay óxido en las terminales, si se ve descuidada la subestación, si presenta sobrecalentamiento, ya que usamos cámara termográfica para poder analizar estos elementos. Y de la cometida secundaria, que sería el cable que va desde la subestación hacia la caseta, al main, ¿verdad? Como lo vimos en el módulo 1 también. Muchas de las cosas que voy a mencionar en este módulo están relacionadas con todo lo que se explicó en el módulo 2. Se espera que este módulo no sea tan largo como el módulo 1, ¿verdad? Ya que todo lo complejo de los sistemas lo vimos en el módulo 1. En esa cometida nos importa cuántos conductores van, ¿verdad? Por fase, ¿verdad? A veces se colocan 2 o 3 por fase, depende de la capacidad y el tamaño del equipo de bombeo. El calibre del conductor para poder calcular pérdidas en caso de, perdón, para poder calcular, no las pérdidas, sino calcular el conductor en caso de proponer un cambio de equipo. Puede ocuparse el mismo o puede cambiarse, ¿verdad? Todo depende. Eh, la distancia de los conductores a subestación es importante para calcular la caída de tensión en un nuevo diseño, ¿verdad? Si cambiamos el equipo, se calcula la caída de tensión para que ésta cumpla con la norma del Código Eléctrico Nacional, ¿verdad? Que no debe ser tener una caída de tensión de más del 3% y en su total del sistema más del 5%. Puntos clave, ¿verdad? ¿Por qué es importante la capacidad? Para ver si hay transformadores sobrecargados o no. Si hay que repotenciar o cambiar la subestación. Inspección visual de la subestación y la puesta a tierra, que ya mencionamos que es importantísima. Luego pasamos a lo que es las instalaciones en caseta de control. Vamos a ver si hay un interruptor principal, su capacidad, ¿verdad? Si está aterrizado, ¿verdad? Porque debe estar aterrizado todo el sistema. La distancia de los conductores al tablero de control 1 o 2, si hay 2, ¿verdad? Muchos de los sistemas están directos a un solo tablero de control, pero es importante tomarlo en cuenta. Y un apartado de observaciones que nos permite tomar notas, ¿verdad? Si no está aterrizado el interruptor principal, si hay algún dato en los conductores, por ejemplo, que sean de menor capacidad. También, como tomamos las termografías, podemos ver si están calentándose estos conductores, ¿verdad? Eso nos ahorra trabajo de hacer estimaciones o inferir cosas, ¿verdad? Entonces, los puntos claves es que hay un interruptor main en este apartado. Luego, en el tablero de control, en la ficha también tenemos la parte del tablero de control. Nos importa qué tipo de arrancador tiene, ¿verdad? Para ver si está cumpliendo los criterios de utilización de estos tipos de arrancadores, ¿verdad? De preferencia que sea suave o un arrancador por autotransformador, que es muy común. El número de polos del circuit breaker, su capacidad, ¿verdad? Para rayos secundarios, si hay o no. Capacidad interruptiva del mismo. Protección de sobrecarga, a qué valor está seteada la sobrecarga. Si hay un monitor de voltaje o pérdida de fase.
el banco de capacitores, su capacidad, el aterrizaje, que no lo dejo de insistir en todos los puntos, ¿verdad? Y la distancia de los conductores, puntos clave, ¿verdad? Sin más detalles, el tipo de arrancador, como lo mencioné, verificación de protecciones recomendadas. Recuerdan que hablamos en el módulo 1 cuáles eran las protecciones recomendadas. Eso se verifica en este apartado, que las incluya. Si no están incluidas, ¿verdad? En la evaluación se estaría colocando en las observaciones, no cuenta con protección de tal tipo, ¿verdad? Por ejemplo, no cuenta con pararrayos secundarios. El aterrizaje también, ¿verdad? Que hay un error muy común que se comete, que están unidos el neutro y el tierra en los tableros de control, ¿verdad? Eso no es una práctica adecuada, ¿verdad? Deben estar estos separados, porque generalmente por eso tenemos retornos de corriente en el tierra, y esto no es correcto, ¿verdad? No es una buena práctica, puede traer problemas a la larga al sistema, sobre todo para la protección de las personas. Luego del apartado del tablero de control tenemos el motor eléctrico. Datos constructivos o de registro que nos puedan importar: la marca, las revoluciones, voltaje nominal, corriente. Todo esto son datos de placa generalmente, excepto la antigüedad. El tipo de motor, que si es sumergible o es vertical, generalmente esos dos tipos son los que tenemos. Las horas de operación es importante para calcular el consumo energético. También se verifican bitácoras de los operadores. Y observaciones en el motor, ¿verdad? Si ahí no hay datos de placa, si se ha rebobinado, la antigüedad. Todos esos datos, ¿verdad? Se pueden recolectar en las observaciones. Puntos clave, sin más preámbulo, sería potencia activa, ¿verdad? Que es la potencia real de consumo. Esto lo vamos a obtener de la medición, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una medición, en este caso con un analizador de energía, él nos da la potencia activa y es lo que anotamos en esta parte, luego de analizar la información que recolectamos en campo. El factor de servicio, lo que les comentaba, para ver si es un factor de servicio de 1.15 o 1, y al hacer los cálculos de la evaluación, ver si el motor está sobrecargado o no. Y el factor de potencia, ¿verdad? Esto para ver que esté operando bien y que los capacitores estén haciendo esta corrección. Esto lo podemos anotar también, que es un dato que nos da el analizador. Ya vamos a ver también más adelante, si no se ocupa un analizador de energía, que puede ser un poco costoso, podemos utilizar unos equipos más básicos, pero sería más trabajoso y menos eficiente el desarrollo de la evaluación. En los datos hidráulicos, ¿verdad? Nos importa el nivel dinámico, la potencia que marca la sobrecarga, ¿verdad? La presión que marca el manómetro, que nos indica la carga que tiene el sistema de bombeo, ¿verdad? A través de toda la tubería de impelencia. Las especificaciones técnicas del equipo de bombeo, ¿verdad? Que están los datos de diseño de la bomba, la CDT, el caudal, el tipo de bomba, marca, modelo, porque el modelo nos sirve si podemos hacer una investigación en internet para verificar especificaciones técnicas que no se encuentran en sitio. Observaciones, ¿verdad? Si hay mantenimiento, si no hay datos de placa. Este es un punto muy doloroso en todos los sistemas, sobre todo en bombas sumergibles, ¿verdad? Aunque también en las verticales es muy complicado obtener los datos de la bomba, porque, como lo sabemos, la bomba está bajo agua, a veces en un pozo, y es muy difícil tener los datos de placa si no hay registro de parte del operador. Es muy difícil porque es un elemento que no es accesible. En cambio, el motor, cuando es vertical, generalmente siempre tiene su placa, y en la bomba sumergible, tanto el motor como la bomba presentan el mismo problema. Aquí hay unos puntos: necesitamos el nivel dinámico, ¿verdad? Necesitamos la longitud de la tubería de succión, la distancia del manómetro para ver esta pequeño tramo de tubería que también se ve afectado por pérdida, ¿verdad? Y la altura del manómetro de descarga. Algunos toman como referencia esta altura y es considerada, ya que también hay que tomarla en cuenta. El diámetro de succión y de descarga, ¿verdad? ¿Qué puntos claves hay? El nivel dinámico, ¿verdad? Este es complicadísimo porque
Para el nivel dinámico se necesita tener un equipo especial, una sonda de medición. Se puede hacer artesanal, pero no se garantiza el resultado. También es importante que en el diseño del sistema haya un tubo de verificación que generalmente se instala en los pozos a la par de la tubería del encamisado del pozo, que generalmente es una tubería de 3/4 o 1 pulgada, pues depende, varía del diseño, pero no todos los pozos lo tienen, es una práctica que debe de recomendarse en los diseños, algo importante a tomar en cuenta también. El manómetro de descarga, importantísimo, ¿verdad? Si no está bueno este manómetro, podemos colocar uno y verificar la presión de descarga con el sistema trabajando y las especificaciones técnicas del equipo de bombeo, ¿verdad? Que es lo complicado de conseguir. Para hacer una correcta evaluación se necesitan equipos, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, las características o los parámetros eléctricos no pueden identificarse, cuantificarse de otra forma que no es con equipos. No podemos ver la electricidad, no podemos ver el voltaje, la corriente, así que necesitamos utilizar equipos para poder cuantificar estas variables. Lo más recomendado es un analizador de calidad de energía. ¿Por qué? Porque con este equipo, por eso he puesto equipo ideal, se puede medir todos los parámetros eléctricos de interés y más en un solo barrido. Podríamos tener voltaje, corriente, potencia real, aparente, reactiva, factor de potencia, armónicos, THD, que no lo coloqué ahí, que es la distorsión armónica total, ¿verdad? Para ver si hay un efecto de armónicos en el sistema. Es lo ideal, ¿verdad? También podemos utilizar un equipo económico. Este equipo puede ser un amperímetro que tiene medición de potencia. ¿Eso qué quiere decir? Este equipo puede medir la corriente por este clamper, ¿verdad? Medir el voltaje con estas puntas. Obviamente no puede medir todo el sistema trifásico como este, sino que hay que ir una fase a fase. Y al hacer la medición de voltaje y corriente, él nos da la potencia, ¿verdad? Después hay que sumar esas potencias y tomar como la potencia real. Esa también generalmente presenta el factor de potencia. No tiene capacidad de medir armónicos u otras variables eléctricas como fasores y mucha información que el analizador de energía puede completar. Adicionalmente podemos encontrar la versión que es únicamente, bueno, no la versión, podemos separar este equipo en tres, ¿verdad? ¿Cuánto pueden dar el costo de un equipo como estos? Unos $500, ¿verdad? Si lo separamos en tres, tendríamos que tener un amperímetro, un voltímetro o un clamper, como es muy similar a este, sin medición de potencia, y comprar un medidor de potencia, un watímetro, ¿verdad? Pero con ese watímetro nosotros no tendríamos factor de potencia, algunos sí los traen de los más modernos, y las otras potencias como la aparente y la reactiva. Lo mejor es utilizar uno de estos equipos y en su defecto este. Para la medición de caudal, lo ideal para el desarrollo de este tipo de evaluaciones es tener un medidor de caudal por ultrasonido, ¿verdad? Nosotros colocamos en la tubería y obtenemos el caudal, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos equipos? Pues es difícil de conseguir en el medio local, a diferencia del analizador de calidad de energía que lo utilizan en la industria, en servicios, en diferentes empresas. Un caudalímetro considero yo que casi siempre lo tiene el operador de agua, ¿verdad? Que en nuestro país es ANDA, y tal vez algún otro consultor que sea especializado o que se dedique únicamente a su empresa a evaluar sistemas de bombeo. Pero, pues, como lo comenté, las variables hidráulicas son más fáciles de cuantificar. Podemos hacer un aforo en el caso de las cisternas. Podemos también verificar el caudal en el macromedidor. Eso es lo más sencillo, ¿verdad?
puede ser que este macromedidor no esté funcionando bien, tenga un error, pero igual un sistema de ultrasonido tampoco es 100% preciso, tiene su margen de error. Y con este dato del macromedidor basta, ¿verdad? Si ya no hay macromedidor y es un pozo, pues realmente ahí sí ya no podemos hacer nada más que tratar de ir hacia el tanque y hacer un aforo en el tanque, medir el cambio volumétrico en un determinado tiempo para poder obtener el caudal. Por eso este equipo no es tan importante. Hay maneras de resolverlo de manera sencilla, ¿verdad? Verificando el caudal de diferentes formas. También para los pozos es importante el nivel dinámico. Para poder medir este nivel dinámico se utiliza una sonda de nivel. Es un equipo que tiene un electrodo de nivel, una cinta graduada, tiene una alarma, puede ser audible o lumínica. Es decir, cuando yo llego, introduzco la sonda, toca el agua, cierra circuito, manda la señal a una alarma audible o lumínica y yo ya sé que a ese nivel tengo el nivel dinámico. Para el desarrollo de la consultoría, nosotros creamos una sonda artesanal, ¿verdad? Con un cable. La idea es marcarlo, bueno, lo marcamos a diferentes distancias para poder tener la medición del nivel dinámico. Sin embargo, esto se complicó muchísimo, ¿verdad? Porque esta sonda artesanal es riesgosa. Se verificó en el manual del CONAGUA, que es la administradora de agua potable de México, un pequeño instructivo de cómo elaborar una sonda artesanal, ¿verdad? Ellos hablan de una batería de 9 voltios y un pequeño foco DC. Se hizo la prueba, no funcionó y es que llegamos a determinar que la corriente necesaria para poder medir o romper la constante dieléctrica del agua es bastante grande. O sea, la corriente que emite la pila de 9 voltios no la podría vencer, ¿verdad? Cualquiera puede pensar, el agua es conductora. No, pero el agua es mucho más dieléctrica o aislante que conductora. Por lo tanto, nosotros colocamos un foco DC, conectamos una extensión, se hizo la prueba en oficina, ¿verdad? Para ver que funcionaba, con 2 electrodos de nivel que al tocar el agua cerraban circuito. Estas sondas usan un electrodo de nivel único y especial. En el mercado local no se encuentran o son muy costosos, ¿verdad? Así que decidimos utilizar 2 electrodos artesanales. Sin embargo, esto dio muchos problemas que explicaré adelante, ¿verdad? Pero este equipo sí es importantísimo, ¿verdad? Y es difícil de conseguir. Creo que solo alguien que se dedique al sondeo de pozos puede tener este equipo, ¿verdad? No es sencillo de conseguir. Y también comentar que para el manómetro, ¿verdad? Lo coloqué aquí porque puede darse el caso, como lo mencioné antes, que el manómetro en sitio esté dañado. Entonces simplemente se compran adaptadores, ¿verdad? De diferentes diámetros. Esta rosca generalmente es de 1/4 NPT. Pueden haber adaptadores a media que son importantes o adaptadores a manguera para colocar en chorro. Sin embargo, casi siempre cuando hay chorros es porque no hay una presión en ese punto y es inútil utilizar un manómetro. Pero sí se utilizó este manómetro para las variables hidráulicas, ¿verdad? Quiero tomar en cuenta una literatura, ¿verdad? Hay un manual del BID que se llama Evaluación para Sistemas de Bombeo, Manual de Eficiencia Energética. Es de un autor o un consultor que tuve la oportunidad de conocer y trabajar con él, el ingeniero Ramón Rosas, y es una literatura bastante buena debido a que quizás es el único documento
que hay para evaluación de eficiencia energética de sistemas de bombeo, que está documentado. Sin embargo, es un documento de hace 10 años, ¿verdad? Hay muchas cosas han cambiado en estos 10 años en cuanto a equipos de medición. Considero que es muy bueno, sin embargo, no es perfecto, ¿verdad? Es cuestión de criterios. Y en mi experiencia, como lo comenté en un inicio, a veces cuantificar tanta pérdida en elementos que no son trascendentes suele ser un trabajo innecesario, hacer demasiadas estimaciones también, ¿verdad? Y sin embargo, no hay que quitarle mérito a este trabajo que se hizo, ¿verdad? De parte del BID. Yo en la parte de la descripción del video voy a dejar los links para este documento para que ustedes lo puedan consultar, leer, verificar. Por ejemplo, si hay algún consultor o evaluador que quieran contratar en el futuro, se le puede entregar ese documento como referencia, ¿verdad? Para que tenga idea de lo que se hace, o también estos videos que creo que facilitarán más el trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer, verdad? Aquí no me voy a detener en todos los pasos que él describe para medir, pero básicamente cualquier electricista o ingeniero eléctrico que esté capacitado en equipos de medición sabe que pues hay que medir el voltaje entre cada fase, ¿verdad? Anotar el voltaje A, B, C, que sería el primer paso para medir las variables eléctricas. En el caso de utilizar un analizador de energía, ¿verdad? Estas lecturas las tenemos instantáneas en las 3 fases, sin ningún problema. Se debe hacer una medición, ¿verdad? En estos puntos. Aquí hay un contactor que es la salida del motor. Es la salida al motor, perdón, que puede ser la salida del arrancador suave, del variador o el tipo de arrancador que nosotros tengamos. Aquí él lo ejemplifica con un contactor. La medición de corriente, aquí está el equipito, ¿verdad? El clamper, nosotros colocamos este aro, ¿verdad? En cada cable para medir la corriente y anotamos también cada corriente, ¿verdad? Del sistema. Aquí está la explicación, ¿verdad? Que hay que hacerlo uno a uno porque solo tenemos una de estas. Vuelvo a recalcar, el equipo o el analizador de energía ya nos mide esto de un solo. Si nosotros hacemos medición de voltaje y corriente con un equipo clamper comercial, de esos que se consiguen en cualquier tienda de equipo eléctrico, nosotros vamos a obtener potencia aparente. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros necesitamos no la aparente, ¿verdad? Sino la potencia real. Y ya voy a recordar uno de los conceptos del módulo 1. Entonces, nosotros medimos la potencia real, ¿verdad? Esta potencia la medimos en 2 puntos, que es después del banco de capacitores. Y esto es para verificar únicamente el factor de potencia y la potencia del motor, y lo hacemos después del banco de capacitores para conocer el efecto de estos capacitores en la corrección del factor de potencia, ¿verdad? Aquí de igual forma están los pasos que se describe uno a uno para poder medirlo, pero únicamente esto se mide al igual que el voltaje uno a uno, ¿verdad? Para obtener la potencia. Este es un watímetro, se conoce este equipo, es económico y se utilizaba en la antigüedad de igual forma. Con el analizador de energía, todo esto lo medimos instantáneamente. Sí, eso sí, se hacen las mismas 2 mediciones. El analizador de energía se mide en 2 puntos, con el efecto de los capacitores y sin el efecto de los capacitores. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es importante conocer el desempeño real del motor sin el efecto de capacitores y ver la compensación de los capacitores y si están funcionando adecuadamente. Vamos a recordar, ¿verdad? Les decía, el watímetro les da la potencia real, perdón, la potencia real, que es la que está medida en watts y es la que genera trabajo, y
Y el factor, de potencia se conoce como coseno de phi y es el cociente entre la potencia real y la potencia aparente, que está medida en voltampere. ¿Por qué llamo a colación estos conceptos? Porque es importante el concepto de factor de carga. El factor de carga, como dice aquí, es la potencia de un motor eléctrico. Perdón, la potencia nominal de un motor eléctrico indica la potencia mecánica a la salida, es decir, la potencia en el eje, que es capaz de entregar este motor. El factor de carga es el índice que indica la potencia que entrega el motor cuando se encuentra en operación con relación a lo que puede entregar. Es decir, un motor con una potencia de 40 HP que está entregando 20 HP está trabajando a un factor de carga del 50%. De esta manera sería sencilla colocar factor de carga, potencia real entregada, que es esta de acá, la potencia real, y potencia de placa del motor, que en este caso lo tenemos aquí en kilowatts de HP, serían 50 HP. Sin embargo, esta fórmula tiene un poquito de truco, se puede dividir en más componentes, ¿verdad? Ya de manera matemática, tenemos que la potencia real, en este caso sería la que hemos medido con el analizador de energía o con el watímetro. Esta potencia se coloca acá, se divide entre la eficiencia del motor. Si lo tenemos aquí en este punto, es una eficiencia I de 2 del 93.2%, 93.2 o 0.932. Los HP de placa del motor, que serían 50 por 0.746, o se coloca ya el valor en kilowatts, que este motor lo tiene, pero no todos lo consideran, que serían 37 kilowatts. Y esto nos da el factor de carga. Más adelante en el ejemplo vamos a ver a detalle esta fórmula y su aplicación, ¿verdad? Que es muy importante el concepto de factor de carga. ¿Por qué? Porque así sabemos la carga del motor, y eso, como lo vimos en el módulo 1, nos interesa que esté entre el 75 y 85%. Esa carga, para que el motor opere de manera eficiente, no sufra daños grandes por sobrecarga y esté trabajando bastante bien, y aseguremos su sostenibilidad a través del tiempo. Mediciones eléctricas, ¿verdad? Para otros elementos, como por ejemplo las subestaciones, voy a ser muy franco, en las subestaciones las pérdidas son menores, el transformador quizás es el elemento más fiel. Cuando este falla, generalmente no es tan sencillo de predecir, puede fallar por una sobrecarga, una descarga atmosférica, y es muy fiel, es una máquina eléctrica que no presenta mayores problemas. Por eso decidimos únicamente tomar una termografía, verificar si su temperatura no está excesiva. En este caso podemos ver que están a una temperatura de 45 grados, una temperatura completamente normal. Si la temperatura ambiente es de 32 grados en ese sitio, 34, vemos que es un poco más caliente la subestación, y es lógica, ¿verdad? Porque está entregando energía eléctrica al sistema. Entonces no vamos a detenernos en analizar las pérdidas del transformador, ya que puede ser una estimación o algo que no agregue valor a la evaluación. También en los conductores, ¿verdad? Para no determinar la pérdida en los conductores, que puede ser despreciable, como lo vimos al inicio, se verifica que no estén calientes, ¿verdad? Deben de estar cerca de la temperatura ambiente. En esta fotografía podemos ver que este sistema sí está el conductor sobrecargado. No es excesivo, porque pueden haber conductores que estén a 80 grados, ¿verdad? Pero también se puede mejorar este aspecto, ¿verdad? Y en el caso de hacer una propuesta de un nuevo equipo, se propone cambiar, obviamente, toda la alimentación, los conductores y el tablero. Así que por eso no nos vamos a detener en estos elementos. Como lo mencioné en un inicio, nos vamos a enfocar en el motor bomba.
Mediciones hidráulicas. Las mediciones hidráulicas son más sencillas en ese sentido. Sin embargo, lo del nivel dinámico, cuando son pozos, sí es complejo, ¿verdad? El caudal, ¿verdad? Como lo medimos, como ya lo mencionamos, puede ser con el macromedidor en sitio o haciendo un aforo si no tenemos el caudalímetro, que fue este el caso, ¿verdad? La presión, generalmente siempre hay un manómetro de descarga. Cuando hay un manómetro de succión en bombas tipo horizontales que no se usan en nuestro país, es más sencillo. Pero tomamos el dato de presión, ya tenemos caudal, presión, que son dos variables, y la otra sería el nivel dinámico o el nivel de agua en cisternas. Con las PSI, ¿verdad? De este manómetro podemos calcular la altura total o la CDT, ¿verdad? Que le llamaríamos en el medio local. Aquí esto lo tomo también del autor del Manual de Eficiencia Energética. Sin embargo, yo tomo el valor de PSI, lo convierto a metros de columna de agua, le sumo el nivel de succión o el nivel dinámico si es un pozo, se le suma la distancia de la base al manómetro, las pérdidas por carga de velocidad y las pérdidas por fricción. Las pérdidas por carga de velocidad se calculan con la fórmula HB, que serían cargas por velocidad, B cuadrado entre 2G, donde HB es la carga de velocidad, la velocidad del fluido es B, y G es la aceleración o gravedad, ¿verdad? La aceleración de la gravedad o simplemente gravedad como la conocemos. Mediante la ecuación de Colebrook-White modificada, podemos obtener el F, ¿verdad? Que es el coeficiente de fricción del tipo de tubería, y calcular las pérdidas por fricción de esta forma, ¿verdad? Sería el F, que sería el coeficiente de fricción que obtuvimos de esta fórmula, la longitud entre el diámetro por B cuadrado entre 2G. Estas son las pérdidas. ¿Cómo se interpreta esto? Si tenemos las PSI, esta PSI nos da toda la carga dinámica con el equipo de bombeo trabajando, nos está dando toda la carga dinámica hasta la descarga en tanque, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sumar las pérdidas desde el manómetro hacia la bomba, es decir, este tramo que pueden ver que estoy marcando con el cursor, y las pérdidas en la tubería de succión, que no las está considerando el manómetro. El manómetro puede ver todo lo que está hacia adelante de él, pero no lo que está atrás. Adicionalmente, se le suman estas distancias, ¿verdad? Porque es carga, hay que elevar el fluido a estas distancias. Por eso se le suma el nivel de succión y la distancia del manómetro. Y de esa forma le sumamos a estas PSI esta parte para el cálculo de la CDT, como lo expliqué en esta fórmula. Las mediciones hidráulicas y la cuantificación hidráulica llevan muchos supuestos, sobre todo en los sistemas que se han evaluado, en los cuales no hay un reporte de instalación de equipo. ¿Por qué es importante esto? En un reporte de instalación de equipo yo puedo ver a qué nivel fue instalada la bomba, qué tipo de bomba, ¿verdad? El nivel dinámico, las pruebas que se hicieron al equipo en la instalación. Sin embargo, no hay nada de eso. Eso complica, y entre más supuestos nosotros hagamos, más difícil o más error va a tener nuestra evaluación. Ustedes han tenido la oportunidad de observar que yo hablo de que se descartan las pérdidas en transformadores, conductores y el consumo de casetas, que pueden ser iluminación, un televisor, una cocinita eléctrica. Yo lo descarto. ¿Por qué? Yo podría partir de intentar estimar la eficiencia de este motor. Como ustedes ven, yo tengo una potencia eléctrica, hay pérdidas en el motor, por eso está la eficiencia del motor. Yo divido ese consumo eléctrico entre la eficiencia, obtengo la potencia del eje. Yo podría estimar la curva del motor, las pérdidas en conductores, las pérdidas del transformador,
Y esos son otros supuestos. Al final sigo teniendo muchos supuestos. Yo por mi experiencia lo que hago es que tomo como constante la eficiencia del motor, que eso no es así, pues cambia a lo largo de la vida por el uso, por rebobinados, por desbalances de corriente, por mal suministro de energía eléctrica, por muchos aspectos. Yo lo tomo como constante, así desprecio esos consumos de caseta y las pérdidas en transformador y conductores para realizar un cálculo más simple. Sin embargo, en mi experiencia he comprobado que es un cálculo muy efectivo. Partimos de que ya conocemos la eficiencia del motor, entonces tenemos la fórmula de potencia al freno. El caudal, la CDT también la estimamos, la gravedad específica, la constante y la eficiencia de la bomba. Despejando podemos obtener la eficiencia de la bomba. Desde ahí ya tenemos un gran punto de partida, tenemos eficiencia del motor y eficiencia de la bomba, podemos calcular las potencias. Vamos a tratar de ver esto con un ejemplo práctico, ¿verdad? Bueno, teórico, pero aplicando lo que hemos visto. Se parte de que tenemos un motor con datos de placa de 80 HP. La bomba no tenemos datos de placa. Es una condición muy común que pues, suele pasar. Estos 80 HP lo obtuvimos del sticker que está en el tablero, que realmente no arroja datos fidedignos. Y tenemos esa información. En nuestra medición eléctrica medimos con el acelerador de energía o con cualquier aparato de medición de los que hayamos seleccionado que la potencia que consume este motor eléctrica es de 50.9. Entonces tenemos 50.9 kilowatts. La eficiencia es del 88, muy probablemente porque es una bomba sumergible, ¿verdad? Estas eficiencias son típicas en sumergible. Lo dividimos entre la eficiencia, lo multiplicamos por los datos de placa, lo dividimos entre los datos de placa por el factor de conversión de kilowatt a HP y nos da que tenemos un factor carga del 97%. Multiplicamos este 97% por 80 HP y tenemos que nos dan 78 HP. Es decir, el motor está casi al 100%, está al límite, pues. Si el motor tiene un factor de servicio de 1, es muy riesgosa esta operación y probablemente se pueda quemar a la larga. Si tiene un factor de 1.15 es posible que dure más. Entonces tenemos ya el factor de carga del motor de una manera muy sencilla con nuestras mediciones. Ahora, con las mediciones hidráulicas tenemos la presión de 317 psi y el caudal de 15.27 litros por segundo. El nivel de succión, aquí hay un esquema en cisterna, pero asumimos que es un pozo. Entonces vamos a calcular la carga dinámica total, ¿verdad? Tenemos las 317 psi por 0.74, que es el factor de conversión de psi a metros de columna de agua. Le sumamos el nivel de succión que está a 30 metros en el pozo. Le sumamos la distancia del manómetro para acá, que son 15.15 metros. Las pérdidas de velocidad nos dio 0.6 metros y las pérdidas por fricción 0.9 metros. Esto se calculó con las fórmulas antes descritas, ¿verdad? No vamos a ahondar en ese procedimiento matemático. Como ya tenemos la CDT, el cálculo se vuelve muy fácil, ¿verdad? Necesitamos obtener la eficiencia de la bomba. Para tener esta eficiencia de la bomba, invertimos la fórmula de potencia al freno, ¿verdad? Y colocamos la eficiencia como nuestra variable a encontrar. El caudal ya lo teníamos, ¿verdad? Que era 15.27 litros, ¿verdad? De la lámina anterior. Lo podemos ver acá. Y la CDT que calculamos de 255 metros de columna de agua por la gravedad específica del agua, ¿verdad? Que siempre es uno, esa se puede obviar incluso. Una constante de 76 por los 78 HP que está demandando en el eje la bomba, ¿verdad? Y ya tenemos la eficiencia. Miren porque este método es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a calcular ya
la potencia del freno de la bomba. Y si queremos calcular la potencia hidráulica, dividimos la potencia al freno entre la eficiencia de la bomba. Ya tenemos la potencia hidráulica. De esta forma, aplicando el cálculo matemático, nos da que la bomba tiene una eficiencia del 65%, ¿verdad? O 0.65. ¿Qué hacemos después de esto? Vamos y buscamos una curva. Esta curva ya es familiar, es de la lámina anterior, pero lo he hecho para facilitar todo. Tenemos que la eficiencia es del 65%, ¿verdad? Buscamos una bomba que tenga una eficiencia mayor, ¿verdad? En el mercado comercial y encontramos una bomba con el 81% de eficiencia. Calculamos la VHP o la potencia del freno para ver cuánta potencia en el eje va a demandar el motor. Lo calculamos con la nueva eficiencia 81. Tenemos 50.69 HP en el eje. Multiplicamos lo que ya vimos, aquí ahí se nos fue un cero más, lo que ya vimos en el módulo 1, multiplicamos por un factor de seguridad del 20% la potencia demandada en el eje y tenemos 60.HP, que sería el dimensionamiento del motor. Lo aproximamos a un motor de 60 HP. Solo con esto hemos bajado de utilizar un motor de 80 HP a utilizar un motor de 60. Ahora bien, bueno, entonces ya tenemos la potencia en el eje, la potencia que requiere la bomba al freno, y con esto calculamos la potencia eléctrica. La potencia eléctrica será la potencia mecánica o potencia del freno de la bomba entre la eficiencia del motor, ya que coinciden en ese punto con la que suministra el eje del motor. Tenemos que son 50.69 entre 0.95. De esta tabla tenemos que para un motor de 60 HP de eficiencia IS3 Premium de 4 polos, que generalmente son los motores para bombas verticales, es del 95%. Hay tres eficiencias, ¿verdad? La eficiencia estándar, que es la más común y sencilla y más económica, que puede ser la de las bombas sumergibles. Creo que se alinean al IS1. El IS2, que es alta eficiencia, que puede andar por .90, 91. Y la eficiencia premium, que es lo mejor que hay, ¿verdad? Puede andar por 95 de eficiencia. Obviamente son más costosos. Aquí se puede ver en la línea 14 de esta tabla esos datos. Se ve cómo cambia de un motor de 4 polos a 2 polos, es más eficiente, ¿verdad? Ya tenemos los HP eléctricos que demanda la bomba o que está consumiendo la bomba, ¿verdad? Ahora vamos a cuantificar económicamente esto. Para este ejemplo, el motor opera 14 horas, 365 días del año y $0.12 por kilowatt hora el consumo de energía o los kilowatt hora que cobra la distribuidora de esta tablita que ya vimos en el módulo 1. La línea base es cómo está ahorita el motor, ¿verdad? O la bomba, cómo está trabajando, que son los 78 HP del factor de carga, ¿verdad? Entre 0.88 por el factor de conversión a kilowatt por las 14 horas, los 365 días y los 5 años, nos da 1.689.435 kilowatt hora. Eso es un gasto de $200.000, 737 en 5 años. Si cambiamos el equipo, aquí es bomba sumergible, ¿verdad? Pero sería otra bomba. Aquí vertical y aquí sumergible están invertidos. Para esta bomba nueva, que sería vertical, tenemos que consumiría los 53.35 que calculamos en la lámina anterior por el factor de conversión a kilowatt, las 14 horas, 365 días y los 5 días del año, y nos da que se consume 1.016.867 kilowatt hora en 5 años. Un total de $122.024. Si nosotros hacemos este cambio, ¿verdad? Esta bomba que estaba al 65% de eficiencia la movemos a una bomba de 81 y cambiamos el motor de 80 por uno de 60, que es algo muy común que se puede ver en campo, obtendríamos un ahorro en 5 años de $80.707. Considero que es un monto muy bueno para poder hacer una inversión, cambiar el tablero de control, cambiar conductores y el equipo de bombeo.
Esa es la manera que se evalúan las inversiones. Después hay que aplicar la parte financiera, ¿verdad? Que podría ser un periodo de recuperación de inversión, una TIR, una BAN, que generalmente son los cálculos básicos para evaluación de proyectos. Y ya tendríamos nosotros la justificación de la inversión. Obviamente lo ideal sería cotizar, ¿verdad? Todo con un proveedor. Para finalizar, voy a tomar las limitantes que se tienen, ¿verdad? Para estas evaluaciones y sobre todo recae en la parte documental. Todos los administradores rurales de agua, o la gran mayoría, perdón, no voy a decir que todos, los de la consultoría, la gran mayoría, tienen una mala gestión documental a nivel operativo. Creo que ese va a ser uno de los puntos a resaltar en la mejora de esta consultoría, es enseñarles a documentar y qué es lo que tienen que solicitar, ¿verdad? Que creo, no, bueno, no es que crea, es lo que se va a ver en el módulo 3. Y tenemos aquí en rojo he puesto no hay registro de datos de diseño. ¿Por qué? No lo mencioné en la gestión, en la recolección de datos documentales al inicio y lo recalco acá. Tener el diseño del proyecto, el caudal de bombeo, el motor que se colocó al inicio, todo ese registro sería valiosísimo porque tenemos el punto de partida inicial del proyecto. ¿Pudo haber cambiado a través de los años? Sí. El pozo puede dar menos agua, sí. Pero es muy importante la parte de diseño. Muchos operadores no lo tienen, se les pregunta y no lo saben. El sistema fue donado, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Falta de historial de cambios de equipos e información documental, especificaciones de técnicas de motores y bombas. Muy mal también. ¿Por qué? Si yo no tengo qué equipo tengo instalado en un pozo, más si es sumergible, yo no puedo evaluar, o sea, no puedo ver cómo voy a mejorar lo que no se puede medir. Si yo no tengo ese punto de partida, no lo puedo comparar, ¿verdad? Se pueden hacer, como en el caso que mostré en el ejemplo, estimaciones, ¿verdad?, sobre la eficiencia actual del sistema comparado con los datos actuales. Por ejemplo, ¿cómo vemos esto? Yo sé que la bomba está entregando un caudal de 15 litros por segundo, pero no sé si en diseño fue así. Si después alguien cambió la bomba y sacó más o sacó menos. O sea, hay muchos factores que afectan. No sé a qué distancia está instalada en un pozo la bomba. Eso debe de haber un reporte de instalación del proveedor en el cual diga la bomba fue instalada a X metros de la superficie del pozo. El motor tiene estas especificaciones técnicas con estas características. La bomba tiene esta curva característica, está operando en este punto la bomba. Todos esos datos hay que enseñarles o hay que capacitar a los sistemas para que exijan eso. En la empresa privada, cuando se hace un trabajo, siempre hay un reporte de servicio y un reporte de instalación. Y es algo que no se debe de obviar en un sistema de agua, que estos sistemas son empresas privadas en sí. Entonces hay que capacitar qué es lo que tienen que pedir para aceptar y hacer el pago final a los proveedores. Muchos proveedores se aprovechan de esto. ¿Por qué? Porque tienen el negocio, ellos conocen el sistema, ya no van a llamar a nadie más, solo a mí, y tienen la minita de oro, ¿verdad? Eso al final es contraproducente para los sistemas. Y ese es el punto siguiente, no hay reportes de servicio e instalación que se deben exigir. Limitaciones en diseño para la inspección de pozo. Esto es lo que más me dio dolor de cabeza en la parte de campo, es que yo no puedo inspeccionar y ver el nivel dinámico porque a veces no hay zonas de inspección o están tapadas, o el diámetro es muy pequeño para la sonda artesanal que se ocupó en esta consultoría, ¿verdad? También la dificultad para compartir información por diferentes circunstancias, o sea, a los operadores se les insistió que enviaran información, pero se ve cierta como son reacios a dar esta información, quizás porque se tienen que ver mucho las partes de finanzas de ellos, ¿verdad? Que son cosas que pueden considerarse privadas y no fáciles de compartir. Y otro aspecto es los subsidios, ¿verdad? El FINER subsidia a veces más del 60% del consumo energético, entonces ya no se vuelve atractivo una inversión en recambio de equipos y ni siquiera en invertir en un sistema de energías renovables que reduzca los consumos. ¿Por qué razón? Porque
Si yo invierto $100,000 en un sistema de solar, esos $100,000 le voy a estar ahorrando el 60% del seguro y el periodo de recuperación de esta inversión solar se alargaría de 5 años, 7 años, que podría ser aceptable, a 15, 20 años, toda la vida útil del sistema, ¿verdad? Entonces, los subsidios son buenos porque ayudan a los sistemas con bajos ingresos, pero afectan las inversiones en energías renovables y eficiencia energética. Y tengo por acá unos registros fotográficos, ¿verdad? Aquí hay una sonda de inspección, como verán, ahí se puede meter en esa tubería de PVC la sonda para ver el nivel dinámico del pozo y el nivel estático. También el caso de que los pozos no tienen donde hay una sonda de inspección, como ven acá, ahí no puedo meter ni una sonda artesanal e incluso una sonda profesional. Tendría que yo perforar o desmontar estas piezas para poder medir ese nivel dinámico. Esas son unas limitantes más grandes a nivel de mediciones en campo. Fueron complicadas y que nos lleva a confiar en la palabra de los operadores, en estimar esa distancia, porque realmente tampoco hay un reporte de servicio de instalación de parte de los proveedores que nos brinden esta información de manera fidedigna. Aquí está la sonda artesanal donde intentamos aplicarlo en el Sal de Guay, donde sí había una tuerca que se ve aquí de inspección para retirar y colocar la sonda. Sin embargo, en primer lugar, había dificultad de introducir los electrodos ahí por el diámetro y era riesgoso porque podríamos tener una descarga eléctrica. Nosotros conectábamos a AC, no a DC, perdón, yo lo mencioné a DC cuando presenté la sonda, a AC, y pues se requiere una descarga muy pequeña para matar a una persona, entonces es un riesgo que no se debe correr, ¿verdad? Lo mejor es tener una sonda profesional, pero intentamos buscarla con contactos, pero fue muy difícil y el costo lo desconozco hasta la fecha, pero puede ser alrededor de más de $1,000, ¿verdad? Que ya es una inversión bastante considerable. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Nos vemos en el módulo 3. Recuerden, en la descripción del video dejo algunos links importantes como el documento de evaluación de sistemas de bombeo. Y en los comentarios ustedes pueden exponer sus dudas, inquietudes, discrepancias y generar debate. No he visto ningún comentario en el módulo 1. Creo que todo está claro o no se entendió todo, ¿verdad? Cualquiera de los dos polos. Espero su participación y agradezco el tiempo que le puedan dedicar a estos videos. Recuerden que también todo esto se va a reforzar con las capacitaciones presenciales. La idea es que ustedes ya tengan una visión global y hagamos un uso eficiente del tiempo presencial. Muchas gracias.